Bienvenido a la ecuación de un plano usando el vector normal. La forma estándar de una ecuación de un plano contiene los puntos x1, y sub1 z1, y tiene el vector normal con los componentes a, vic. Está dado por a la cantidad x menos x1 más b veces la cantidad, y menos y1 más c veces la cantidad z menos. Z1 es igual a 0, entonces el punto en el plano. Nos dan las constantes de los factores binomiales, y las componentes del vector normal ABC nos dan los factores constantes. A, vic. Ahora, una vez que tenemos esta ecuación en forma estándar, podemos distribuir los términos combinados para obtener lo que se llama la forma general de un avión. Veamos la idea detrás de dónde viene esta ecuación. Aquí está la gráfica de un plano, y el vector normal en negro. Ahora si seleccionamos dos puntos en el plano para formar otro vector, todavía tendría que ser perpendicular u ortogonal al vector normal, por lo que debíamos encontrar el producto escalar del vector normal en cualquier vector en este plano. Tendría que ser igual a 0 porque serían ortogonales, y esta es la idea de dónde viene la ecuación del avión. Así que de nuevo, si tomamos el componente reformador del vector normal que es perpendicular al plano, y punteado con otra forma vectorial por cualquiera de los dos puntos en el plano, el segundo vector tendría forma de componente como vemos aquí. Y dado que este vector está en el plano y el vector es ortogonal al plano, el producto escalar debe ser igual a 0, y este producto escalar nos da la ecuación de ese plano. Veamos un ejemplo. Aquí queremos la forma estándar y general de una ecuación de un plano que contiene el punto 3, negativo 2, 5 y tiene un vector normal 5, 2, negativos 3, por lo que la ecuación será 5 veces x menos 3 más 2 veces y menos negativo 2 o, y más 2, y el componente z del vector normal es negativo 3. Escribiremos menos 3 veces z menos 5, y esto debe ser igual a 0 y esta es la forma estándar del plano. Nuevamente, para enfatizar de dónde vino esta ecuación, los componentes del vector normal nos dieron los 5, los 2, los 3 negativos y luego el punto 3 negativos 2, 5 nos dieron las constantes de los factores binomiales. Ahora para encontrar la ecuación general que solo necesitamos distribuir y recopilar términos similares. Entonces tenemos 5x menos 15 más 2, y más 4 menos 3z más 15 es igual a 0, así que tendríamos 5x más 2 y menos 3z, y nuestro término constante va a ser negativo 15 más 4 más 15 que nos dará 4 positivos. Es igual a 0. Vamos a echar un vistazo a la gráfica de este plano. En el próximo vamos a ver cómo podemos graficar esto en nuestro propio papel, pero por ahora si giramos el sistema de coordenadas se obtiene un buen idea de dónde está este avión en el espacio. Echemos un vistazo a otro ejemplo que queremos determinar la ecuación estándar y general de un plano que contiene estos tres puntos. Este problema puede tomar un poco más de trabajo. Tenemos que determinar el vector normal de este plano. Una forma de hacerlo es determinar dos vectores en el plano que contienen estos dos puntos en forma de componente. Encontraremos su producto cruzado que nos dará su vector normal, así que primero encontremos la forma componente de dos vectores usando los puntos de la calle que llamaremos este punto P, este punto Q y este punto R. Permiten encontrar la forma componente del vector PQ, que será negativa 3 menos 1. 4 menos 1 negativo o 4 más 1 y 1 negativo menos 2, por lo que la forma del componente será negativa 4.
5 negativos 3. Ahora vamos a encontrar el componente de un vector PR. Tendrá 3 menos 1. Negativo 2 menos negativo 1 o negativo 2 más 1 y 5 menos 2. Así que la forma componente del segundo vector será 2, 1 negativo y 3, así que nuevamente son dos vectores en el plano, de modo que si cruzamos estos dos vectores, obtendremos el vector normal que nos ayudará a encontrar la ecuación de ese plano. Así que sigamos adelante y llamemos a este vector v, llamemos a este vector w, y vamos a cruzar los dos vectores. Recuerde que va a ser igual al determinante donde la primera fila será i, j, k, la segunda fila será negativa 4, 5, negativa 3. En la tercera fila habrá 2 negativos 1, 3. Vamos a evaluar usando el método de expansión de cofactores. Esto será igual al determinante de 2 por 2 formado eliminando la fila 1 y la columna 1, así tendremos 5, 3 negativos. Negativo 1, 3. Veces el vector i menos el determinante de 2 por 2 formado eliminando la fila 1 en la columna 2, así tendremos 4 negativos 3 negativos. 2 3 veces vector j más el determinante de 2 por 2 formado eliminando la fila 1 en la columna 3, así tendremos negativo 4, 5. A negativo una vez vector k. Así que vamos a tener 15 menos 3 positivos que serán 12 y menos será 12 negativos. Menos negativo 6 o negativo 12 más 6, que será negativo 6 menos negativo 6 será más 6j más. Aquí van a tener 4 menos 10 que van a ser negativos 6, así que cambiaremos esto a menos 6k. Entonces la forma componente del vector normal será 12, 6 y 6 negativos. Ahora cualquier vector normal funcionará. Así que podría tomar un múltiplo escalar de este vector normal en lugar de usar este, y creo que lo haré porque todos estos componentes tienen un factor común de 6. Así que usaremos una sexta vez este vector como nuestro vector normal. Así que tendremos 2, 1 negativo para nuestro vector normal. Sigamos adelante, y tomemos eso en la siguiente pantalla. Ahora tenemos que decidir qué punto queremos usar para crear la ecuación del avión. Regresemos a la diapositiva anterior, sigamos adelante y usemos este primer punto P1 negativo 1, 2. Esto es todo lo que necesitamos para encontrar la ecuación estándar de este avión. Vamos a tener 2 veces x menos 1. Más 1 veces y menos 1 negativo y más 1. Menos 1 por z menos 2. Y esto debe ser igual a 0. Ahora seguimos eliminándolos aquí si quisiéramos, pero seguiremos adelante y llamaremos a esto la ecuación estándar el plano. Y ahora para encontrar la ecuación general seguiremos adelante, y simplemente distribuiremos y combinaremos nuestros términos similares para que podamos tener 2x menos 2 más y más 1 menos z más 2 igual 0, así que tendremos 2x más y menos z y nuestro término constante será negativo 2 más 1 más 2 que serán más 1. Y esto es igual a 0, eso lo hará para este video. Gracias por mirar.